Bendiciones, mi gente linda del Señor. Bienvenidos sean todos a nuestro canal Amando su Palabra. Le damos gracias al Señor porque nos ha concedido un día más en la tierra de los vivientes para la gloria de su nombre. Pues hoy vamos a caminar un poquito por la palabra del Señor y vamos a leer esta palabra hermosa. Hace días yo estaba hablando sobre la naturaleza humana, creo que era. Yo dije que iba a ser como una segunda parte de este tema. Y hoy voy a hablar un poquito sobre eso, porque cuando nos vamos a la palabra del Señor, la palabra nos manda a vivir una vida en el espíritu, no una vida en la carne. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día nosotros vemos en nosotros, vemos en la iglesia? Bueno, la iglesia somos nosotros, donde usted va a lo que nosotros le llamamos iglesia, es la congregación, esas cuatro paredes. Nosotros somos la iglesia y el Señor a su iglesia, nosotros, nos mandó a vivir una vida en el Espíritu. Mire, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros recibimos una nueva naturaleza, que es la naturaleza del Hijo, la naturaleza de Cristo. A nosotros no se nos quitó la naturaleza humana. Esa naturaleza humana se quedó ahí. El pecado mora en nosotros todavía, aunque tenemos a Cristo. Pero ahora nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Somos perdonados por Él, por su muerte. Ahora somos redimidos en Él. Pero nuestra naturaleza pecaminosa está en nosotros todavía. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos la naturaleza de Cristo. Por ende, la palabra del Señor nos manda a que ahora nosotros no podemos vivir gobernados por la naturaleza humana, porque ahora la naturaleza de Cristo se nos dio y ella es la que nos tiene que gobernar ahora. Entonces, yo quiero leerte esto para que tú puedas entender un poquito. Y esta palabra está en Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Y mira el título de esta lectura hermosa, lo que dice: la vida antigua y la nueva. Y dice la palabra hermosa del Señor, dice: haced morir. Y tiene una comita ahí para que te detenga. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando viváis en ellas. Y mira lo que dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir, tiempo presente. Haced morir. Me está hablando de una acción. Haced morir. Pero ojo aquí. Ese hacer morir en nosotros, esta naturaleza, estos deseos pecaminosos, no es con nuestra propia fuerza. No es con nuestro propio método que lo vamos a hacer. Aquí tenemos que acudir al Espíritu Santo de Dios, a la gracia del Señor, para que el Espíritu nos ayude a hacer morir lo que hay en nosotros que no le agrada a Dios. O sea, no es que yo con mi propio pensamiento, mi propio método, mi propia forma, yo lo voy a hacer, porque jamás y nunca lo vamos a lograr. Para matar esta naturaleza humana, estos deseos que salen de nosotros, tenemos que acudir al Espíritu Santo de Dios. Y le voy a decir una cosa, que es lo que siempre le dije, que siempre lo voy a hablar. A medida que nosotros pasamos tiempo con la palabra del Señor, porque no es que nosotros vamos a acudir al Espíritu Santo sin tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Nosotros estamos llamados a tener comunión con el Hijo, con Jesucristo, a tener una comunión con Él. Y esa comunión nosotros la tenemos todos los días a través de la palabra del Señor. A través de la palabra, ¿qué fue, papi? Sí. A través de la palabra del Señor, nosotros tenemos esa comunión con el Señor, tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Usted pasa tiempo con la palabra de Dios.
A medida usted va pasando tiempo con la palabra de Dios día tras día, la palabra tiene el poder para hacer lo que ella dice que ella hace. La palabra del Señor dice que ella es espada de doble filo que penetra el alma hasta partir los huesos, los tuétanos y la coyuntura y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y todas esas cosas, dice la palabra de Dios. Lo que ella dice que ella es, eso es lo que ella hace. Pero la palabra de Dios no va a tener un efecto en mí si yo no paso tiempo con la palabra de Dios. A medida yo paso tiempo con la palabra de Dios, quien me revela la palabra de Dios y comienza a cobrar vida dentro de mí es el Espíritu Santo de Dios, que me la revela. Y ella comienza a cobrar vida dentro de mí por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios no es un periódico, no es una revista. La palabra de Dios es el poder de Dios, es la voz de Dios. Cuando la gente dice, es que Dios a mí no me habla. Ok, ora tú porque Dios te habla a ti. ¿Y por qué a ti no te habla si tú eres también hijo de Dios e hija de Dios? Es que no estamos pasando tiempo, mi gente linda, con la palabra del Señor. A muchos nos enseñaron a hacer muchas cosas para Dios. Hacer aquí, hacer allá, y hacer esto, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Pero a mucha gente no le enseñaron a pasar tiempo con la palabra, a tener ese momento de quietud con la palabra de Dios para que el Espíritu me hable, para que el Señor me hable a través de su palabra, para que la palabra comience a penetrar dentro de mí y meterse dentro de mí hasta que ella comience a hacer lo que ella dice que ella sabe hacer, a santificarme, a limpiarme, a llevarme a hacer lo que al Señor le agrada. Por eso nuestra naturaleza humana todavía nosotros nos está gobernando, mi gente linda. Porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es que va a ayudarnos a hacer morir lo que está en nosotros. Él es el que nos pone freno a nosotros cuando tenemos un mal pensamiento. Él es que nos pone el freno a nuestra boca cuando nosotros queremos decirle 4 cosas a una gente. Mereciéndose, oh sí, pero es que se le merece que yo le diga, es que yo le dije la verdad, la famosa verdad de nosotros, pero es que yo le dije la verdad. Pero si esa verdad que tú le dijiste a aquel hermano o a aquella hermana lo hirió a aquel que Cristo murió por él, que Cristo murió por él también. Bueno, pero ese no es el tema. La cosa es que si nosotros no pasamos tiempo con la palabra del Señor, la palabra del Señor no va a hacer un efecto dentro de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Tenemos que comernos el rollo todos los días, tener comunión con la palabra para que el Espíritu Santo entonces comience a limpiarnos. Dice Juan 17, que yo siempre lo voy a mencionar. Dice, Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. A medida usted se sienta con la palabra del Señor, la palabra a través del Espíritu va limpiándonos, va santificándonos, nos va llevando a parecernos al Hijo. La comunión con la palabra, la comunión con el Espíritu, mi gente linda. Entonces, por eso vemos las iglesias, muchas iglesias, nosotros, muchas congregaciones, nosotros somos la iglesia, en la carne, hablando en la carne, actuando en la carne, porque nos falta esa comunión con el Espíritu, nos falta la comunión con la palabra para que la palabra haga efecto dentro de nosotros. Por eso aquí dice, hagan morir los deseos terrenales, hagan morir los deseos de la carne. Pero ¿cómo vamos a tener el poder para callarnos la boca y mordernos la lengua cuando el Espíritu no lo dejamos gobernarnos? Si nosotros, mi gente linda, no dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne, que es el que nos pone freno en esta lengua, que es que nos pone freno en los ojos para no mirar lo que no tenemos que mirar, quien es que nos pone freno en el pensamiento para no pensar cosas que no le agradan a Dios. Si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, el Espíritu, y no dejamos que el Espíritu nos gobierne, ¿cómo vamos a vencer nuestra naturaleza? Lo que va a salir es la naturaleza humana. Y por ende ella es la que nos va a gobernar. Si el Espíritu no es que gobierna, va a gobernar la naturaleza humana.
Porque nosotros tenemos dos naturalezas y una de las dos es la que te está gobernando a ti. Una de las dos es la que te gobierna. O te gobierna la naturaleza del hijo o te gobierna la naturaleza de Adán. Una de las dos es la que te está gobernando. Hoy te pregunto a ti, ¿cuál te está gobernando a ti? ¿Cuál te está gobernando a ti? Son preguntas que nosotros mismos tenemos que hacernos, mi gente linda. Esta clase de video no tiene mucho like, no tiene mucho view, porque a la gente no le gusta mucho escuchar esta clase de enseñanza, esta clase de palabra del Señor. Pero yo le voy a decir una cosa, mi gente linda. A esto es que el Señor está llevando la iglesia. A aterrizar a la palabra de Dios, porque la palabra del Señor se ha puesto a un lado. Y hoy en día lo que hay son mucha profecía, mucho bla, 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 bla. Muchas cosas que no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero yo te tengo noticia en el día de hoy. El Señor está trayendo un despertar a su pueblo. Está trayendo un despertar a la iglesia de Dios. Y se está levantando gente que va a ser gente con entendimiento. Te estoy profetizando. Gente con entendimiento, gente con la palabra de Dios revelada y siento la presencia del Espíritu Santo. Gente con las palabras reveladas, gente que nadie la conoce, que están en el secreto y nadie lo conoce, pero en el tiempo de Dios, Dios lo va a sacar. Y esa gente va a venir preparada con revelación de la palabra y llena del Espíritu Santo de Dios. Porque mucha gente ya está cansada, mi gente linda. Están cansadas de escuchar tantas cosas, tanto bla, bla, bla y tantas cosas, pero la vida de ellos siguen igualita. Siguen igual, mi gente. ¿Por qué sigue igual? Porque la palabra de Dios se ha sacado de la vida y le hemos dado lugar a las profecías y a las cosas y todo ese reguero de hierbas aromáticas. Tenemos que volver a la palabra y ser gente entendida en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Un tiempo donde hay mucha comezón de escuchar, pero no hay como esa quietud para estar en lo íntimo con la palabra, con el Espíritu Santo, para que Él sea el que te hable, para que Él sea que te revele. Aquí Pablo nos está diciendo, haga morir lo terrenal en nosotros. Dice Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir que ustedes vivían en la carne, que ustedes vivían en los deseos engañosos, en los deseos de la carne, hagan morir todo eso y despójense de toda esa vestidura. Despójense de ese viejo hombre y vístasen ahora del nuevo. ¿Cómo nosotros nos vamos a vestir de nuevo? Cuando renovamos nuestra mente. De otra manera nosotros no nos vamos a vestir, porque esto no es vestir o quitar. Ay, Dios mío. Es que esto no se trata de cambiar de ropa. Esto no se trata de cambiar ropa, de quitarme pantalón y ponerme una falda. No se trata de eso. Y creo en la modestia de la mujer. La mujer, dice la Biblia, que tenemos que vestir con modestia, con pureza. Pero aquí me está hablando de despojarme de Adán, de la vieja naturaleza de Adán, y vestirme del nuevo hombre que es Cristo Jesús. Pero eso no se da en nosotros si no hay una renovación de mente, mi gente linda. Aquí dice, renovado en el espíritu de vuestra mente, como dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, no se amolden a este mundo, sino renueven la mente. Renuévenla para que ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Si la mente, mi gente linda, no se renueva, no nos podemos vestir de la nueva vestidura que se nos dio, que es Cristo Jesús. Para poder tener la vestidura de Cristo, tenemos que renovar nuestra mente. Hermana Glenny, ¿cómo se hace eso? Con la palabra. Pasando tiempo con la palabra de Dios. A medida tú vas pasando tiempo con la palabra de Dios, tu mente se va renovando. Se va muriendo esos deseos de la carne.
se va muriendo el pasado a lo mejor que tuviste, que a lo mejor no fue muy bonito y que hoy en día tal vez tú estás batallando con ese pasado que fue doloroso. Tu mente comienza a renovarse porque el Señor te va revelando el propósito que Él tiene para tu vida. Te va revelando que Él ya de antemano te había escogido. Te comienza a revelar que desde el vientre de tu madre ya Él te había apartado para Él. Y te comienza a revelar de que a lo mejor tú no fuiste amada, no fuiste amado por tu familia, por tus padres, pero el Señor en la palabra tú comienzas a encontrar que con amor eterno Él te ha amado, que con amor eterno Él te ha escogido. Entonces tu mente comienza a despojarse de aquel pasado, a despojarse de esa naturaleza engañosa y pecaminosa y vestirte de lo nuevo que es Cristo Jesús. Que eso lo encontramos nosotros en la palabra del Señor. Y esa palabra despojado, que dicen, despójese del viejo hombre que está viciado, porque el viejo hombre está viciado, así como la gente tiene un vicio de café, un vicio de alcohol, de todas esas cosas, que no puede estar sin eso. Hay gente que no puede estar sin beber café, hay gente que no puede estar sin fumar, porque ya el cuerpo está adicto, porque ya el cuerpo se lo pide, porque ya el cuerpo tiene el deseo y hasta que tú no lo complaces con ese deseo, el cuerpo no está satisfecho, no está quieto, no está tranquilo. Entonces aquí dice Pablo, esos deseos, despójense de ellos porque el cuerpo está viciado de esos deseos que son engañosos, dice él. Engañosos, o sea que los deseos que salen de nosotros son engañosos. Y esta palabra despojado en el griego significa poner lejos, separar, alejar, o sea, literalmente es desecharlo, despojarlo de uno. Así que cuando tú agarras algo y tú haces así, te lo quitas y lo tiras. Así el Señor nos dice que cojamos el viejo hombre y nos despojemos de él. Y dice renovado en el espíritu de vuestra mente. Y ese renovar es hacer como nuevo, volver al primer estado. O sea que cuando la mente comienza a renovarse por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios, nosotros comenzamos ya a pensar y a sentir, así como el Señor nos creó desde el principio. Por eso que dice que es renovar, es hacer algo como nuevo, volverlo a su primer estado. Así que como el Señor nos creó a nosotros allá en la perfección, pero que cuando Adán pecó, todo se distorsionó. Entonces entró el pecado y la naturaleza humana entonces comenzó a gobernarnos. Pero cuando nosotros comenzamos a renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, entonces el Señor comienza a llevarnos a ese estado allá como Él nos creó, en esa perfección de Él, que no somos perfectos, porque el único perfecto es Dios. Pero dice Filipenses 1:6, si no me equivoco, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Es decir, que cada día, Él nos va perfeccionando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Y dice que nos vistamos del nuevo hombre. Y ese vestir de nuevo hombre no es ponernos una vestidura, un vestido literalmente, sino es vestirnos de esa humildad del Señor, del amor del Señor, de la misericordia del Señor, de la justicia del Señor, del sentir del Señor, del caminar del Señor, de esos frutos que nosotros encontramos en Gálatas. Vestirnos con esa vestidura, mi gente linda. Tenemos que hacer morir los deseos de la carne, pero no podemos hacer morir los deseos de la carne lejos de la palabra del Señor, separado de la palabra del Señor, porque la palabra es la que nos va a santificar a través del Espíritu todos los días, todos los días, todos los días. Y tú te vas a ir dando cuenta que ya una cosa que tú hacías o que tú decías, que tú hablabas, va a llegar un momento que ya tú no la vas a poder ni hacer ni la vas a poder decir, porque el Espíritu ha comenzado esa obra de transformación en tu vida y ya no va a poder hacer aquello que tú hacías.
Ya no va a poder hablar de la manera a lo mejor que tú hablabas antes, que a lo mejor ofendía a la persona, era dura o duro para hablar. Ya no lo va a poder hacer porque el Espíritu ha comenzado a trabajar en ti. Y entonces ya lo que va a salir de ti es a la manera de Cristo, no a la manera de Adán, no a la manera de la naturaleza humana, sino a la manera del Espíritu. Y el Espíritu es amor, el Espíritu es paciencia, el Espíritu es bondad, el Espíritu es mansedumbre. Entonces ahí comenzamos nosotros a ver esa vestimenta de Cristo, esa naturaleza de Cristo, que eso no es forzado, mi gente linda, eso no es impuesto ahí, no, que tú tienes que hacer, no, esa naturaleza la recibimos a través de Cristo y esa naturaleza se va a comenzar a manifestar en nosotros naturalmente, orgánicamente se va a comenzar a manifestar en nosotros a medida tenemos comunión con la palabra de Dios. Naturalmente vas a amar, naturalmente vas a tener paciencia, naturalmente vas a ser misericordioso cuando lo tengas que hacer, naturalmente vas a ser como Cristo es. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Cristo, esa fue la que se te dio a ti cuando tú lo recibiste. Pero a medida va pasando tiempo con la palabra, el Espíritu comienza a manifestar esa naturaleza poco a poco. Mi gente linda, tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a hacer a santificar todos los días para que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Mi gente, el Señor está llevando la iglesia a un wow, es que yo observo lo que Dios está haciendo, lo observo conmigo. Ya el Señor, ya hace como 5 años comenzó ese proceso de transformación en mi vida. Han sido 5 años bastante cuesta arriba, muchas veces. Al principio fue bastante fuerte. Ya ahora pues ya la cosa es diferente, ¿verdad? Porque ya, aunque el Señor sigue trabajando conmigo, porque esto es hasta que Cristo venga, mi gente linda. Esto es hasta que Cristo venga, el Señor va a comenzar, va a seguir trabajando. Todos los días tenemos que renovar la mente, todos los días tenemos que tener la palabra y decir, no, esto no es así, la palabra de Dios dice esto, así. Es hermoso, mi gente linda. Duele porque la transformación duele, pero es necesario porque la iglesia que Cristo viene a buscar no es la iglesia que está hoy en día. Esta iglesia está con la pata para arriba. No, el Señor está metiendo a su pueblo a una transformación genuina, a una transformación de mente, una renovación de mente, a una vida en el Espíritu. A una vida en el Espíritu, mi gente linda. Tenemos que procurar vivir una vida en el Espíritu y eso se va a lograr cuando nosotros comencemos a hacer morir los deseos de la carne, a hacer morir el yo, porque el yo es el protagonista hoy en día en los hijos de Dios. El yo, ese yo tenemos que hacerlo morir y dejar que sea el Espíritu de Dios el que nos gobierne. Mi gente linda, yo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición en tu vida. Lo ha sido la mía. Más adelante tal vez seguiré hablando sobre el tema o tal vez de otra cosa, lo que el Señor me permita hacer. Pero quiero que medites en lo que hoy el Señor te ha traído a ti, porque si estás viendo el video no es por casualidad, sino porque el Señor te quiere hablar a la vida. Mire, el Señor nos ama, mi gente linda. El Señor nos ama con amor eterno. Pero el Señor va a formar a su pueblo. El Padre va a formar a sus hijos para que se parezcan a Cristo Jesús. Y como estamos, y si estamos viviendo en la carne, no nos parecemos al Hijo. Tenemos que vivir una vida en el Espíritu y dejar que el Señor nos moldee, nos arranque todo lo que nos tenga que arrancar para que nosotros podamos vivir una vida que le agrada al Señor y que nosotros podamos levantar mano santa, como dice la palabra del Señor, y adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso es otro tema. El Señor me habló algo sobre eso. Adorar al Señor en espíritu y en verdad. Mi gente linda, espero que sea de mucha bendición a tu vida y será hasta la próxima cuando el Señor me permita hablar de su hermosa palabra, la cual yo amo hablar de ella. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús y que el Señor sea contigo. Bye bye.